Y por primera vez cuando llegaste a Lima, la diferencia es abismal. Pucha, qué triste ha sido porque lloraba de mi vieja. Ya, te digo, pues te cuento, ¿no? Una historia. Vivíamos en Arenita con Estera. Ujú. Y mi tío me dice, pe, ¿ves el sol que está yéndose? Me decía, pe, el sol que se iba, ¿no? Miraba, por ahí está Muqueoyo, me decía. Y querías Pucha, irte que caminando. me ponía a llorar, pe. ¿Quién te dijo canta así? ¿Ese es el estilo o te nació de ti? ¿Cómo así, Andy, encuentra ese camino del estilo G en el canto? No, te digo, Gilbert, ese estilo es propio de mi persona, porque el estilo sale de mi tierra linda, de Muqueoyo. Ujú. Amigos del Perú entero, ¿qué tal? Amigos del mundo, corazones que siguen nuestro podcast, Cuéntamelo Todo. Hoy estamos con un personaje pionero, creador de un estilo y que definitivamente va a compartir un gran testimonio de vida, muchos que no sabemos de él. Atención, muchos aspectos de toda su existencia. Nos referimos al gran muquillaullino Andrés Vázquez Álvarez. El Pumita Andy está con nosotros. Vamos a darle las palmas al Pumita Andy. El día de hoy con nosotros el rey de los barrios pitucos, el rey de Miraflores, Santa Cruz, San Borja, La Molina, Bueno. el rey de las natachas. Andy, qué gusto reencontrarme contigo después de tantos años y saber de que sigues adelante con la bandera de la música tropical andina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás aquí a través de Amor Amor TV Digital y el podcast Cuéntamelo Todo? ¿Qué tal, Andy? Bueno, Gilbert, buenas tardes a ti y saludar, pues, muchas gracias a Amor Amor TV Perú y con mucho cariño para tu persona y para todos los amigos que el día de hoy vamos a una conferencia bonito con tu persona y con todos los amigos, pues, de la TV. Así es. Hace semanas atrás dialogábamos con Aline, te tiene una estimación extraordinaria y nos daba a conocer pues ese gran acercamiento que tiene hacia tu persona. Son grandes ídolos. Yo creo que en ustedes hoy por hoy se basa lo que es nuestra música tropical andina, lo que queda de nuestra música tropical andina, Andy. Gran amistad, tu compadre, Aline. No, sí, como un hermano, Aline, mucho mi aprecio para él, tantos sitios que hemos ido, hemos recorrido a Europa, juntamente con él y con Johan, con su hijo lindo. Claro. Y agradecer a él siempre nos llevamos como hermanos. Sí. Por supuesto. ¿Cuántos hijos tienes, Andy? Yo tengo 4 hijos. 4 hijos. Sí. Con la señora Gloria. Tres mujeres y Ya. el pequeño Andy. En una sola gestión. Claro, pues, Como sí, tiene no que va a ser. ser, ¿Sí o no? no va a ser. 2 gestiones ya sala. La señora Gloria Guaringa. Gloria Boringa Zavala, mi esposa. Claro, tu representante, tu esposa. Exactamente, ahí ¿Cuántos estamos. años casada con ella? Con ella Casado tenemos con ella. nos vamos ya para 24 años. 24 años Casado. compartiendo las cosas positivas, buenas, los momentos amargos, los momentos difíciles de la música. Claro, y no va a ser. Es tu brazo derecho. Claro, exactamente. Cuando vamos a provincia, juntamente con ella, más que todo, más a Juliaca, es ya como mi tierra linda, Juliaca. Caramba. Agradecer a ellos, a todos los amigos de Juliaca. Hace 24 años, ¿cómo nace en ustedes ese acercamiento? Ella fue tu hincha, ella te escuchaba cantar. ¿Cómo te acercaste a ella? Bueno, con ellas nace de mi colegio, Bruno Terreros, allá en mi tierra linda, Muqueoyo. Ujú. Y yo estaba, por decir, no, en el tercer año de secundaria. Secundaria. Y ella estaba en el segundo año de secundaria. Y resulta, pues, para eso ya estábamos con José tocando más o menos los temitas ya que estaban, ¿no?, en el ritmo tropical andino, porque José así rockero, ¿no? Claro. Pero a mí me gustaba la chicha y pues seguimos Este es ahí. un amor de colegial, entonces. Exactamente. Un amor de colegial que se consolidó. Regularizaron ustedes ese gran amor natural de Muquillao, Andy. Exactamente. Mi esposa natural de Muqueoyo y yo también. También. Y entonces, pues, te digo así, poco a poco nos enamorábamos y sale el tema, pues, Linda Colegiala, ¿no? Ujú. Y es el primer tema que grabamos con el finado también, pues. Esta es una historia que vamos a compartirlo ya en Lógico, nuestra segunda claro, parte, hermano, sí. porque hablar de Andrés Vázquez es hablar de toda una historia, toda una leyenda viva de lo que es el estilo G
el estilo muquillaullino, como se promocionaba durante Por tanto supuesto. tiempo. Tu infancia, estoy seguro que de niño eras tímido, introvertido, o eras el chico, el palomilla, el aventado. ¿Cómo era de niño, No, Andy? no, 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 no soy muy palomero. He sido un chico introvertido cuando estaba. Tímido, No mucho, más o menos. pero sí me gustaba cuando en el colegio, en la escuela, pues cuando empecé, ¿no? Ujú. Siempre he sido un poco introvertido, hasta los profesores me sacaban como dicen los días lunes, salían todos formados y salían alguien a recitar o a cantar, ¿no? ¿Ya? Y todo, o sea, en mi colegio me decía que salga Vázquez, dice, ya, de frente yo salía, pues, ¿no? Esa vez pues, a recitar los temas me acuerdo de Picaflor de los Andes, los temas antiguos, pues, ¿no? Salía a cantar. A cantar los temas Sí, de a cantar, Picaflor, caramba. ¿no? La canción de Gorrioncito, tema, ¿no? Un montón de temitas. Gorrioncito. Canta y pone, no llores, ¿no? Claro. Y a veces salía a recitar con mi cuaderno, Ujú. mi libro, mi cuaderno, ¿no? Bonito, y me enseñaba mi profesor. No eras tan tímido entonces. No, Tenías siempre tu, más o menos, claro. tenías ya desde muy niño Sí, esa afición por el arte, por salir al escenario. perfecto. Bruno Terreros, ahí estudiaste. En el 504, en la escuela estudié también mi tierra Muquiauyo y Ujú. en el colegio ya en el Bruno Terreros. Muquiauyo supuesto. también, sí. ¿Fuiste el niño agricultor, el niño pastor, el niño O sea que si te del contara, campo? si te contara mis A ver, historias. ¿ah? parte, una de las tantas historias, pues. Claro. A ver, Mis viejitos, más Ujú. que todo mi viejita tenía sus carneritos, sus ganaditos allá en mi tierra. ujú, Pucha, que me gustaba, pero no, a mí, yo, por decir, ya sábado, domingo, con como haciendo ya lo que me dejaron ¿cómo se llama? En el colegio, en la Las escuela, tareas del mis colegio. tareas, perfecto. ¿ya? Iba pues a la chacra, ¿no? Con mis carneritos ahí, merinito bonito, iba a pastear, pues, porque mi viejita me mandaba, ¿no? Claro. Y así bonita, llevaba mi radio y escuchaba pues las radios de Jauja, de Huancayo, toda la música tropical, ¿no? Lo que estaba de moda. Me iba a pasear mis carneritos, a las 6 de la tarde ya llegaba a mi casa, ya, contento, ya trayendo mis leñitas. Todo. Esa ha sido mi infancia de mí. ¿Qué radios, qué música escuchabas en esos tiempos? Esa vez había la música tropical andina, ya esa vez te digo, pues los grupos de los Diablos Rojos, después ya estaban los ovnis, después ya Los estaba ovnis. Alegría, ¿no? Claro. Los Chapis. Ya ve, entonces había Tú eras niño todavía en esa época. casi por allá, no sé, Ajá. sí. Tus primeros años allá en Muquillauyo, tus padres agricultores, tu mami también del campo, y yo creo que es una vida extraordinaria. ¿Tienes alguna experiencia, alguna vivencia, de repente un momento triste de tu niñez que tú recuerdes, un momento que te haya quedado marcado? Bueno, en mi niñez un momento que me ha sido triste para mí cuando falleció mi hermano, Hilmer. No, te digo, también le gustaba el canto, cuando íbamos los dos a patear a nuestros ganaditos, cantábamos los dos, él también cantaba. Si hubiese estado hoy, también hubiese sido otra cosa, ¿no? Que hubiese pasado, ¿no? Esa era así la tristeza. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos ahorita ya, con mi hermano que falleció, somos 3 nomás ya. 3. Sí, somos 3 hermanos. Mi hermanito que falleció, Hilmer. Mi viejito ha sido zapatero y me gustaba a mí también estar con mi padre y aprendí bastante. Sí. Muquillauyo es tierra de zapateros. Muqueado, mi padre ha sido de Masma y Masma es tierra de los zapateros. Pe. Y Tierra de zapateros, mi Masma. Mi papá se casó con mi mamá en Muqueauyo Ujú. y ya me vino con toda su zapatería y me gustaba a mí, le apoyaba. Y ahí estamos. ¿Te acuerdas cuántos años tenías cuando te tocó vivir la pérdida de tu hermano? Bueno, te digo, cuando perdí a mi hermano, más o menos tenía ya algo de 20 años, algo así tenía. 20 años. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Qué triste, ¿no? Un accidente por la cuadra que vivimos, la pista que cruzaba con su pelotita. Yo para eso me iba a ver con los amigos ahí. ¿Sabes que en la tierra a veces vamos a matarnos hasta paloma con nuestro, Ajá, ¿no? nuestra ondita. Acá le decimos onda, pero allá le dicen jeve, ¿no? Jeve. Ya, Acá jeve es entonces, otra cosa y es Mi, jeve. mi hermano iba a ir conmigo, pero Ujú. no, ¿cómo es el destino, no? Y le digo, pero tú vayas con los chibolos, le digo, yo voy a ir con los otros primos, le digo, nos vamos a matar al cementerio, ¿no? Claro. En los eucaliptos ahí, ¿no? En los cipreses, y mi hermano se va con los otros chicos a su edad, ¿no? Y resulta ahí pasando la pista, vuelven a recoger la pelota y ya, le atropelló un carro. Y esa sí la tristeza para mí, porque me bajó. Yo el único hombre que de ella, pues,
el resto todos mis hermanos. No pudo recuperarse, No pudo recuperar. no lo llevaron a la asistencia. Lo llevaron, pero El choque fue grave. Sí, así peculiar. Eso marcó en ti mucho, yo veo que Sí, porque una tristeza perder un hermano, ¿no? tus padres habrán... Pucha, mi madre más que todo sufría de su hijo. Y ha sido bueno en la escuela. Y también, como te digo, conmigo cantaba así cuando íbamos a patear nuestros ganaditos, todo bonito. Son vivencias que uno no olvida, más aún cuando un ser querido se va de esta tierra. Claro. Pudo haber sido un buen cantante él. Sí. Incluso yo a mi esposa le digo, pues no, si mi hermano hubiese estado vivo, hubiese sido como de Alín, su hermano, digo yo. Porque igualito, ¿no? Así digo. Ajá. De repente por eso hay un acercamiento grande también con Alín. Sí. Qué importante realmente todo lo que has compartido. De Muquillauyo, terminas ahí tu primaria, tu secundaria también. Termino mi secundaria el año 80. Sí, en mi tierra, en mi colegio Bruno Terreros. Bruno Terreros. Sí. De ahí, ¿qué te hubiese gustado ser de no ser cantante, de no ser representante de la música? No, pero yo, como te digo, desde ya juventud ya estaba en el ambiente, me gustaba, ¿no? Pero, ¿cómo no? Diosito lindo, ¿cómo no uno llega a dar a esa profesión que uno ahora tengo? Pero mi padre no quería. Ya mi padre me decía, no va a ser así porque se pasa mala noche, porque yo veo así, ¿no? Porque mi padre se ha ganado así de músicos que hay, ¿no? De bandas. Él no es músico. Sí, me dijo, no, más bien tienes que estudiar otra cosa. Pero tú sabes que el dinero donde vaya es, ¿no? Entonces, papá, ¿qué quería que él seas? Él quería, pues no, que sea otra cosa, más o menos así, técnico de televisión, otra cosita, ¿no? Claro. Había una academia en Huancayo, me quería mandar ahí para estudiar, ¿no? O si no, otra cosa te vas a Lima y con tu hermana ya que otra cosa. Pues no le gustaba, pero con el tiempo le gustó pues, a mi viejo. Hasta venía en mis conciertos, todo ya. Con el tiempo le demostraste también. Claro, ¿no? Que tenías la razón y él te dio la razón también. Sí, pues, y te convertiste en el orgullo de toda la familia. Sí, el niño que salía a cantar en su colegio, el niño que poquito a poco fue afianzándose. Pero ¿cómo así te nació esa idea desde muy niño por cantar? ¿Cómo así alguien te dijo, sí, está bien? No, te digo, no solo eso, cuando yo me vine a la capital, por decir, yo salía de vacaciones, tenía a mi tío y mi tía, ya trabajaban en la parada. Claro. Y yo me vine, los 2 meses, 3 meses que dejamos vacaciones, ¿no? A juntar mi platita, a comprar mi uniforme, tú sabes, llegar allá bien chévere, como dice, con su chachato. Claro, ¿no? claro. Venía con mi cajita, pero ya me iba con mi maletita, ¿no? Acá en Lima te recurseabas, Claro, como se dice. ¿Qué hacías? Trabajaba con mi tía en mercado de verduras, en la parada. Allá vendiendo verduras. Ahí vendíamos. ¿no? Ahí se trabaja desde la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Madre, salíamos de allá de Villa María, salimos 2 de la mañana y ahí hasta me dormía encima de las verduras. Ahí. Ajá. ¿Sabes? Mi tía traía toda la verdura ahí y trabajaba, me gustaba y le ayudaba a mi tía y listo. Y ya cuando ya llegaba ya el tiempo para ir a la sierra, ya a mi colegio, ya íbamos bonito, ya hacíamos algo. Por supuesto, ayudamos a mi viejo, más que todo a mi madre, ¿no? Sí. Y desde ahí te nació esa... Mucha de ahí acá, como dice, ¿no? Llegando a la capital se ve uno y, ¿no? Como dice, la música, todo, ¿no? Esa vez, pues, te digo, aviación así libre, ahora no, como está, ¿no? Ahorita es... Ya, pues, entonces ahí vienen las carretas, ahí de tema de Chacalón, de Osmunde, así, de todos los grupos, ¿no? Y me gustaba, pues, me paraba y así, o sea que... ¿Y qué hacías ahí de estibador? No. ¿De cargador? Llevábamos con la carreta, mi tía me mandaba, yo iba atrás de la carreta, pues, cuidando la verdura para en el puesto llegar y abrir el puesto ya para vender la verdura, ¿no? Porque temprano. Cuidando también los amigos de ajeno, que por ahí no entren los cola larga, porque imagínate, desde muy niño aprendiste a trabajar, desde muy niño, y de ahí llegabas ya a Muquillauyo. Y en las festividades allá en tu tierra, Muquillauyo, ¿cuándo son las fiestas centrales allá? Bueno, las fiestas allá es pues, el mes de Navidad. Las Navidades, a partir del 25 de diciembre empieza hasta el 1. Y de ahí vienen los carnavales en el mes de febrero. Mes de febrero. ¿Tus padres eran de participar de estas Mi festividades? padre, más que todo en carnavales. Ya, y
En los carnavales, poco en Navidades, sí. Y hay varias fiestas, pues que hay. Santiago también en el mes de julio. Santiago, Ya, esa es mi claro. tierra también. Ajá. Después la Jija, también es en el mes de mayo, el Día de la Madre. Ah, Por supuesto. ¿Y tus padres sí, participaban? participaba mi madre allá en San Juan Grande. Sea en el mes de febrero, esos los carnavales. Ujú. Hay varias pandillas, le dicen allá, ¿no? Ya. Ya hay San Juan Grande, Panamericano, un montón de barrios, San Miguel, Santo Cristo. Todos los barrios son cada uno su, ¿no? Aparte, aparte. Claro. Y mi madrecita participaba en San Juan Grande, así como yo hasta ahorita participo, pero ya no voy 6 años, quizás este año pueda ir. Es una tradición que te viene de Sí, claro, familia. ahí está. Y ellos organizaban también las festividades Sí, a de veces, alguna manera. a veces también ellos pues no, ya se comprometían para dar el otro año, Pasar el cargo, como se claro, dice. cargo, a veces otros se cortaba el monte, ya Ya. pasar el cargo para el otro año. Ah, sí. Aparte del trabajo, aparte de que estudiabas, aparte de que te gustaba la música, ¿algún hobby que tenías tú de niño? Más o menos. No sé, deporte, trompo, ¿qué hacías de niño? De niño, claro, pero como cualquiera, jugar la bolita, el trompo. Qué diferencia, ¿no? Que ahora vemos a un niño metido en su tablet, Su madre. imagínate. Y todo lo que a veces, ¿no? Se comparte en esos tiempos, haciendo amistad, socializando con la gente de Esos tiempos, en cambio, allá pues jugábamos la canica que dicen, ¿no? Después el trompo. las Después canicas. cuando íbamos a patear nuestros animalitos, jugábamos ahí la matagente o partido Claro. ahí en toda la Y chacra. y te olvidabas de los animalitos. Y A veces hacían también, daño, y hacían a veces daño. hacíamos daño a los vecinos y nuestra mano nos caía después, pues. Claro. Ah, Esos momentos no se olvidan jamás. no, pucha, que no nos vamos a olvidar, pues solamente nos llevamos nosotros y nunca se olvida de También nuestra eran bien infancia. rigurosos, tus padres eran así. No, pues. sí, para que los dos han sido bien rigurosos, pero a veces también daban mis escapaditas, pues. Claro. Claro, Como todo niño, pues, ¿no? Super. Travieso. Y si alguna vez te castigaron, ¿cuál era su castigo de ellos? No, lo primero es ya cuando ya estaba joven, venían grupos a mi tierra. O sea, a mí me gustaba para aprender, ¿no? Ujú. Por ejemplo, esa vez estaba de moda un grupo, los Láser, Ya. de Jauja, la Alta Tensión, la Superfamilia, un montón de grupos, ¿no? Los Primos, ¿ya? Y entonces, ya, si me portaba mal, ya mi mamá me dice, no, no vas a ir a esa fiesta, me decía. O sea, así en el colegio, en un salón de actos. No me vas, me dice. Y esa vez no, yo tranquilo iba a ver nomás, no a bailar. Me gustaba ver ahí en el escenario, hasta los músicos se amargaban, me botaban. Pero ver lo que cantan todo y uno ganarse, ¿no? Iba, pero mi papá, mi mamá a veces me dice, ya, si quieres ir a la fiesta, ya, para mañana, tempranito te vas, agarras el burro, los burros que hay, pero no, ya, me traes me traes retama, dice, pucha, ya, por ahí. El siguiente día, ¿qué? Mala noche, nada, van a traer y listo. Si no, ya en otra vez no vas. A ti te dolía en el alma que te prohíban ir Claro, a donde pues. tú querías ir. Y ya, pero así me prohibían, pero así me mandaba. Pues. Claro, tú Y tenías. no teníamos para entrada. Y habían varios patas que íbamos, ya nos escondíamos ya del colegio, había unos cipreses, nos escondíamos. 12 de la noche ya dejaban de entrar ya libre ya, al local. Ya, pan, nos metíamos ya. Pues. Ahí entraba. Esa vez estaba de moda nuestros zapatos Macario, más o menos. Macario. Los pantalones palazos, ¿no? Claro, y no va a ser que el colegio también, pues. Claro, claro, claro. Sí. ¿Y qué consejo es el que tú nunca te olvidas de tu padre? ¿Qué es lo que él siempre te decía como recomendación? Que siempre lo tienes presente. De mi madre y mi padre lo tengo presente, que nunca donde vas, por decir en una gente extraña, Ujú. que agarrar sus cosas. Ni tampoco ser ambicioso. No, sí quiero más. ¿Puede ser vete un poquito más? No, ahí nomás. Así hay que ser. No como otros que, no, sí, y dejar limpio la mesa, todo. Eso es lo importante. Después, cualquier sitio que tiene plata, la gente no. Parece mentira, pero son consejos que nos sirven en la vida, Sí, ¿no? Nos hasta abren ahorita. muchas puertas. Y donde vaya la puntualidad. Tal hora te han dicho, tal hora tienes que estar. Ya a veces otros me dicen, no, vaya más tarde porque no van a llegar. Yo temprano ahí, sentado esperando hasta que lleguen. Pero ahí está, la puntualidad más que todo. Eso pinta de cuerpo entero, ¿no? Sí.
Ah, Y a la par de nuestros padres, los maestros también tenían esa formación. claro, nuestros Ah, profesores también nos enseñaban en el colegio esas veces, pues, hasta con chicote, ¿sí o no? Ahora claro. no, pues, no, con sus tres Ujú. ramas. A veces cuando llegas tarde, ah, Y cuando el pueblo es chico, los profesores te ven. ¿Qué haces en la claro, calle? sí, le ¿Qué? cuentan y te dicen, Exacto, te decían. exacto. ¿Cuántas veces recibiste los chicotes? O sea que me acuerdo, pues, cuando llegaba tarde ya el profesor tenía un jeve, Ajá. pucha, la mano ahí, dosa, a su madre. Y llegabas tarde a veces no porque no querías, sino también en la casa hay obligaciones. Sí, cuántas cosas que había, pues. ¿Cuáles eran tus obligaciones en la casa de niño? Sí. ¿Qué hacías en la casa? ¿Qué te decía tu No, ya mamá? mi madrecita, cuando yo llegaba ya, por decir, del colegio, lo primero es, ya, servirme el calentito, ya lo que me dejaba, porque ella ya se iba a partir sus animalitos, ¿no? Claro. Mi papá ya iba a su taller de zapatería, mi papá me decía, ¿sabes qué? Tu mamá ha dicho tal cosa y tienes que hacer, ya. Ir a cortar la alfalfa, Ujú. ya, para los cuyes, pues. Claro. Ya, entonces lo que hacía yo, a veces iba con burro, y cuando llegué a tener ya mi bicicleta, ya, pe, qué lindo así, ya con mi bicicleta mía, pe, y ahí estaría atrás, ya, toque. Y era Qué más fácil. historia, pues. Y era más sencillo, ya. Sí, ¿A qué edad dominaste la bicicleta? casi a los 17 años todavía dominé la Ah, bicicleta. todavía ya Sí, de, ya de, ya de, ya de viejo. Ah, Ya de viejo, ya. ahí recién me compraron mi bicicletita, pe, porque todavía no Ajá. había. Mientras que nosotros, los amigos, otros colegas ya tenían unas bicicletazas, pues, porque su Claro, papá a veces trabajaban en la mina, ya que ya hacían pana con su bicicleta, pe. claro. Hasta otro con su moto también. No, como Ah, Ike Santo que tenía como 4 carros y nunca sabía manejar. sí. ¿No? Qué bueno. Muquillauyo, tierra de agricultores, tierra de campesinos y de muy buenos compositores, buenos músicos Sí, también allá en Muquillauyo. claro, ahí están. ¿Qué compositor allá conoces? De tu pueblo mismo, cuando eras niño, por ejemplo, qué artistas del pueblo conocías? Bueno, artistas, te digo, pues en esos años, ahora recién, ¿no? O de repente algún personaje que toque, que componga temas allá en el pueblo. En el pueblo casi, ahorita que está trabajando conmigo, Freddy, también es ¿Ya? compositor. Después un chico también que tocaba antes, Alberto Esquivel, Freddy también. también es de Muquillauyo. Sí, Freddy es mi paisano de Muquillo. Ah, O sea, el estar caminando hasta ahora, esto viene ya desde muy niño. claro, porque él se inició con nosotros también, de niño también. Pero Claro. sí, él estudiaba en el otro colegio allá Ujú. en el San José de Jauja. Ya, ya, Sí, ya. sí, sí, lo que tenía. Josué Jurado es mayor que tú. No, somos con tiempo. Son Con tiempo, vamos a contemporáneos. decir. Cuando tú eras niño, ¿estuvieron juntos o No, de niño mucho no, casi ya él era de otro barrio, como se dice? No, de mi casa, te digo, a 3 cuadras, como quien se va para la plaza. Ya. De ahí ha sido él. Eh, O sea, de niño como que no estaban tan juntos, no ¿no? mucho no, pero ya de cuando empezamos con la música, ya hemos Ujú. sido más unidos ya. Increíble, Sí, increíble cómo se fue a tan temprana edad también. pues, Josué Jurado es increíble, pero dejó una gran lección, pues una gran lección. claro. Ujú. De no haber sido cantante, ¿a qué te hubieses dedicado? Bueno, como ya aquí entré, estaba en la capital, me Ujú. dedicaba a otras cositas, ya empiece a seguir pues, en otro negocio, porque Así tú sabes, es, siempre ya cuando uno tiene su familia, ya tiene que pensar en otras cosas, ¿no es cierto? claro, claro que sí. Allá en la tierra, pues el máximo deseo de los padres es, ¿no?, que ingresemos a la universidad. Claro, eso ya. Antes, terminar la secundaria era todo un lujo. Sí. Y luego ya, pues, estar en la universidad es el orgullo más grande. ¿Tus padres viven? No, mi padrecito está en el cielo, los dos. Sí. ¿Hace cuánto tiempo lo perdiste? Mi padre la he perdido ya como 3 años. Mi madre sí ya más ya, como 7 años. Sí, Pero lo importante es que ellos de alguna manera disfrutaron de tus éxitos. exactamente. Más que todo mi padre, mi madre también. Pero sí, siempre han sido buenos conmigo. Se dieron cuenta que me gustaba la Ujú. música, ya ahí estaban. Y le he apoyado hasta que se va mi madrecita y mi padre. Ese recuerdo es imborrable y Pucha, que es te uno que sería. encomiendas a ellos de repente cada vez que Por supuesto, comienzas. cuando voy de viaje, donde sea, ahí tengo Ujú. su retrato, me encomiendo en ella para que nos va bien. ¿Tú sabes cuánto pasa ahora en los viajes? Por supuesto, ahorita No, uno se expone bastante en los viajes.
y tenerlo pues a nuestros padres, el haber compartido. Nuestros padres no pueden de repente tener dinero, pero basta su presencia. Claro, eso es lo importante. Eso es suficiente, más aún Sí, cuando uno es niño. sí, Por ello, que este programa sirva de repente como un reconocimiento a ellos que ya no están a tu lado, pero que significaron mucho en la vida de todos nuestros padres, la gente maravillosa de Moquillauyo. ¿A qué edad sales de Moquillauyo ya para radicar aquí en la capital? yo salgo ya, te digo, cuando estaba en el colegio, Ujú, ya más o menos a los 12, 13 años de la escuela, ya me vengo, como te vuelvo a decir, yo tenía a mi tía y mi tío ujú. que trabajaban en el mercado mayorista, y ya pues me vengo, le hice a mi mamá, ¿no? ¿Por qué no se va conmigo, no? Para que allá haga algo y aprenda y compra sus útiles escolares, más que todo, Claro, pues, más que ¿no? nada. Sus cuadernos, sus libros y te apoyen algo. Ya me vine, me acostumbré. Y a cada año ya me venía terminando ya la clase, me venía ya de mis tíos ya. Ya acá aprendía, pues. Acá directamente al distrito de Villa María. Bienvenido a San Gabriel. Y, ¿Hasta ahora vives ahí, creo? no, yo vivo ahora ya más allá. Más Vivo allá, en pero José siempre con Gálvez. Lima Sur. Pertenece a Villa María, Claro, a Cono Sur. claro, claro, Lima Sur, tu barrio, Claro, mi Lima Sur barrio. de toda la vida. Sí. Y por primera vez cuando llegaste a Lima, la diferencia es abismal. Pucha, qué triste ha sido porque lloraba de mi vieja. Ya, te digo, pues te cuento, ¿no? Una historia. Vivíamos en Arenita con Estera. Ujú. Y mi tío me dice, pe, ¿ves el sol que está yéndose? Me decía, pe, el sol que se iba, ¿no? Miraba, por ahí está buqueado, yo me decía. Y querías Pucha, irte que caminando. me ponía a llorar, pe. Pucha, que ya, ¿cómo vas a llorar? Si acá estás bien, si estás comiendo bien. En cambio allá, ¿cómo piensas estar con tus padres? Que siempre me reprochaba, ¿no? Ujú. Pero así poco a poco ya me iba acostumbrando ya, pues. ¿Qué voy a hacer? No Algo bueno. estar al lado de nuestra Claro, madre, pues, estar así de un allá, momento a otro es chocante. llegas a otro sitio. Es otra cosa ya. Y de repente es la Lima, pues el Arenal, es, el Claro, trato frío de repente de la gente, exactamente. hostil de la gente que no te conoce. Ese tiempo no había agua, tenías que ir en los tanques, a cargar tu agua y llevar a la casa. Ujú. Ah, O pasaban los cisternas de vez en claro, cuando. pues. Y tenía una tiendita mi tía y mi tío, y ya a las 3 de la tarde, 4 de la tarde ya iba a comprar pan a la panadería para vender ya en la tienda. Ujú. Ya, pues, para ayudarle en eso. Lo que estoy jugando pelota ya me llamaban, ya vaya a comprar pan, ya. Sí, tenía que ser, pues, con mis sandalias ahí corriendo ahí en toda la arena. Ujú. Porque a veces uno dice, "Ve, para eso me vine de mi pueblo. Claro, pues, no. Arena, no hay agua, no hay luz. Para esto me vine de mi pueblo". Pero quieras o no, Lima ha sido y es una ciudad de oportunidades, Y donde uno encuentra de repente trabajo, otra cosa ya, pues. a En pesar cambio, de la rigurosidad que es la realidad, ¿no? de Lima. bueno, Llegar y acoplarse a las costumbres de Lima, acostumbrarte, claro. acostumbrarte ya a otro. Ah, El hombre es un ser humano, pues de costumbre, tú sabes que nos acostumbramos a todo. Y ahí está, una niñez de repente no en opulencia, no pasaste en opulencia, con riqueza, con cosas, pero sí con la presencia de tus padres. claro. Eso es lo más importante, Andy. Llegando acá a Lima, conoces también y escuchas ya la música. Por supuesto. Por supuesto, cuando mi cuñada también tenía un grupo musical de mi hermana, su esposo. Ujú, Iba a escuchar ahí más o menos lo que ensayaban. También ahí estaba siempre metido, ¿no? En claro, las tardecitas así ensayaban ya. Ellos también trabajaban en el pesquero, en la parada. ya. Ya, y entonces de pasadita también. A veces también iba a ayudarle también a vender pescado ahí en la parada. Ujú. Ya, por donde vivía William, San Pablo, ahí está. San Pablo, Ahí iba siempre a ayudar a algo, caía algo, pues. ahí va. Ah, y ahí aprendía, a veces cuando ensayaban ellos, personas mayores, ya, pues, ¿no? Ujú. Ensayaban los temas de los destellos, de los ecos. La cumbia Digo, costeña, ¿no? claro, pues. ¿Conociste a qué artista como que te llamó la atención? Más o menos de Ujú. tropical, artistas. Así es, de música tropical. Esa vez que estaba de moda, y me acuerdo de los ecos, cuando cantaba Quique Valareso. La primera guitarra de Beto Beto Cuestas, Cuesta, Pep, y Core Cuesta, su hermano. Coré Cuestas. Esa vez había un local por mi sitio
Ya. el cine Susi, me acuerdo. Cine, Susi. Claro, Claro, pues, claro, ¿ya? claro, claro. Y quédate, mi amor. Pucha, que voy a ir a ganarme ya, chipolo, pues, ¿no? Fui con unos amigos a ganarme, pues, pero bacana. Ya, y así, ya me gustaba escuchar lo que cantaban, pues. Por supuesto, los discos en acetato que había en ese momento, ¿no? Claro. Acetato, de vinilo. ¿Tenían ustedes en su casa su pick-up, su Por radiola? supuesto, ¿Qué tenían? discos a aguja, Con la incluido de aguja. carbón, de 45. El chiquito no, pe. Ya. Ese Ahí, disco de carbón. claro, pe, A y B, Ahí ve, claro. con su aguja. Con la aguja que Con eso se, nomás, pe. Se caía se polvo, rom- así, se se rompía la aguja, rasguñaba comprar ya. aguja. La época de la aguja, la época del pick-up, la época de los discos, la época del querosene, Ahí está. ¿no? ¿Cocinaste en las Claro. cocinas de Y no va a querosene, ser, sí o no? claro. Cuando estábamos con mi tía y mi tío, me decía, tienes que aprender para el perrito. Teníamos un perrito, Capitán se llamaba, Ya. tremendo perro. Ya, pe, traía camote de la parada en un sazoyazo, pe. Prendía ahí la cocina que me dices, pe, con querosene. Con querosene, Para- claro. Cuando uno Ahora viene, ya no, pe. ahora ya no, porque cada tienda tenía que tener su cilindro de querosene. Uno iba a comprar. Ah, claro, pues nosotros vendíamos por litro. Ustedes Ahí por teníamos su- ahí en el claro, tanque, Claro, por litro. Ah, todo claro. Más barato tenías que irte hasta el grifo. El grifo también vendía querosene. ya. Más baratito, ¿no? Tenía que hacer a veces tu cola ahí para hacer. ¿Te gustan las mascotas? ¿Tienes mascotas tú, Esteban? Sí, me gusta. ¿De niño has tenido mascotas también? Sí, me gusta. Ahora tengo mi mascotita, mi ping-pong. Chiquito mascotita. Ping-pong. Antes tenía más grandes, Ya. pero ya no me vacila. Traga Ahora mucho chiquito, ya. ¿no? Sí, o sea, que a veces ensucia la casa. Ah, Y de niño también tenían sí, me gustaba. sus perritos. Mis animalitos también, por ejemplo, allá en mi tierra, que me seguía con los animalitos, otro perrito también llevaba. Ya, para ayudar. los ovejeros. Ah, Ya, claro. son muy inteligentes. Sí, a veces cuando subíamos a los cerros, con nuestro ganado perrillo, entre amigos, así, nos poníamos a jugar otra cosa, y los perritos nos hacían ya, mordían, ladraban, porque a veces ahí venían esas águilas, así, pucha, que nos asustaban nosotros, pues, Claro. como llevábamos chiquitas, los carneritos chiquititos, pucha, que nos hacían entender ya, pues, nos hacía señas ya. Dentro de su instinto ellos te cuidan. Claro. No, los perritos te cuidan. A nuestro ladito no va para allá. Ajá. Ya cuando veníamos ya contento ya. Cuando hacíamos pasar a la pista ya que ellos también, ahí siempre, para que no atropelle el carro. Ajá. No sé quién dijo y cada vez creo que es cierto, cuanto más conozco a mi perro, o cuanto más conozco a la gente, más conozco a mi perro. Porque su fidelidad, su ternura de los niños, de los perritos son realmente encantadores. Y qué bueno, hasta ahora tienes tu mascota. Sí. Qué bueno, Andy. Yo quiero felicitarte realmente por todo este compartir de tu testimonio de vida, tu testimonio de niñez, de adolescencia, donde comienza ya la gran historia musical de tu trabajo artístico, ya de imponer tu voz. Ya llega un momento en que decides ser cantante también, Exacto. Ahí decimos ya. aquí en Lima ya. Aquí en Lima y después allá en mi tierra también. Ya viajabas permanentemente, Sí. ya te gustaba la música. Aquí en Lima también ibas a los bailes, ibas a los Sí. eventos. O sea, a ver, a ganarme, pues todo. Ujú. Poco a poco entonces uno aprende ya. También. Claro. Y es ahí donde nace en ti ese deseo. No, yo puedo ser músico también. Yo puedo ser Claro. cantante. Ahí comienza. Admiraste a Quique Valareso. Sí, miré aquí que valer eso. Hay cantantes también, pues, al final Chacalón también. Carlos Ramírez lo viste también. Claro, a Chacal, a su hermano. Alfonso Escalante Quispe. Claro. Toda la gran familia acá del Agustino, de la Victoria, ¿no? Ellos son de Huancayo también, paisanos, Sí. ¿no? Del centro de nuestro país. Ahí comienza esa gran historia. Claro, pues. Andrés Vázquez, gracias por compartir esta primera parte de tu testimonio. Yo sé que hay muchas cosas aún. De repente también de niño te has accidentado Exactamente. cuando uno está pastando, cuando uno está en la chacra, en el riego, ayudando. A veces uno se accidenta, a veces uno también tropieza. ¿Algún accidente has tenido en tu niñez? De repente en el campo. En el campo te digo poco, a veces de juego no vas a ver con los amigos que íbamos a pastear nuestros animalitos. Así es. Nosotros hacíamos allá la costumbre de llevábamos azúcar ¿Ya?
y llevábamos una ollita y hacíamos chupete, pe, tipo caramelito. Ajá. Le metíamos ahí cancha nomás, no manía, que no había, pe. Claro. Ya no, tu por el otro estaba encargado para llevar azúcar, el otro ya la porcelana, así, Claro, ¿no? claro. Y allá encontrábamos pe, en el cerro ya Y salía el rastrojo pe, de la cebada, de las habas, seco, pe, ¿no? Empezamos a aprender, pe. Ya que un día casi nos accidentamos. Con el aire se prendió todo, pe, Y se aviva más el fuego con el aire. Sí, en el sitio de trigo, los Ajá. trigales y ha sido de unos señores, ¿no? Ya que vimos, casi me quemo mi pie. A su madre agarramos más bien pacte que hay ahí las hojas, con ese pedazo todas, Claro. ni más ahí decía. Tú decías que se queme ese trigal, pero no mi pie. Por favor, mi pie no. Pero después si se quema todo, ya que vienen los dueños, listo, le hacen la bronca a mi viejita. A trabajar toda una vida. Claro, pe. A trabajar toda una vida. Así, pues sí, una vez nomás mi carnerito le hizo daño cuando fui a patear más allá, le hice en la isla, casi al lado del río Mantaro, Ya. ¿no? Y mientras que estoy cuidando ahí, jugando pelota, bañándonos en el agua del río, pe, ¿no? El agua del río. El río Mantaro, acostado, sí, con nuestra pelota, todo. En eso mis carneritos habían entrado, pe, a hacer, ahí dicen, están haciendo daño, ¿no? Claro. Se han entrado, pucha, que lo bajaron ahí. Al siguiente día tempranito ya mi vieja, ya el dueño. Que tu hijo así, pucha, que ya al siguiente día, Al juez. Vamos al juez. chicote ya. Vamos al juez a solucionar el problema. Ah, sí, ¿Comiste pe. más chica con azúcar o no? Pucha, y no va a ser. No. Ah, Sabroso. Eso llevamos pe, en nuestra bolsita. Claro. Eso llevamos, a veces hacemos, ¿no? Allá se dicen, acá le dicen cachanga, pero no. Cachanga. Pero allá le decimos panqueque, pero no. Hacemos nuestro panquequito así, ya, pe. Así nos íbamos. Hacemos nuestro chupete ahí, como dice, Ajá. contento ya. Y llevamos nuestra agüita. Ya, pe. Contento para Ah, pasar el día. Gracias, Andy. Hasta aquí esta primera parte de la infancia, parte de la juventud, de la adolescencia de Andrés Vázquez Álvarez desde Muquillauyo, egresado del Bruno Terreros y definitivamente un gran hermano, un gran hijo y que siempre llevó adelante la bandera de Muquillauyo. Siempre sacaste cara por Muquillauyo desde que te hemos conocido y eso es muy importante. Volvemos en breves instantes ya con el aspecto auténticamente artístico de Andrés Vázquez, el Pumita Andy, el creador del estilo G. Volvemos. Si quiere disfrutar de un rico y sabroso plato marino, un riquísimo plato criollo, aquí está el restaurante cevichería El Ajicito Limo. Los maquis, los cevichitos, la parihuela, espectacular. Te esperamos en un buen puerto. Quiero contarte que ayer dormí plácidamente porque estoy usando una almohada de colchones y espumas El Cisne. Durable, lavable, recomendable. Colchones y espumas El Cisne. Inspiramos tus sueños. Amigos, hoy nos acompaña el gran Andrés Vázquez Álvarez, el Pumita Andy, en nuestro podcast Cuéntamelo Todo, a través de Amor TV Digital. ¿Tranquilo, Andy? ¿Tranquilo? tranquilo, contento. Ahí estamos, Killer. ¿Sí? Otra cervecita. Puede ser también. Puede ser. Claro. No hay agüita, mira. No hay agüita. Imagínate, Andy, para nosotros es un orgullo enorme para el equipo maravilloso que tenemos, este gran equipo de profesionales, este programa como reconocimiento a tus tantos años de trayectoria. ¿Cuántos años de trayectoria aproximadamente ya, Andrés Vázquez? Gilbert, nos vamos por los 41 años, ¿ah? 41 años Cantando. cantando, Sí, sí. cantando con ese estilo tan peculiar que tienes. ¿Quién te dijo canta así? ¿Ese es el estilo o te nació de ti? ¿Cómo así, Andy, encuentra ese camino del estilo G en el canto? No, te digo, Gilbert, ese estilo es propio de mi persona, porque el estilo sale de mi tierra linda, de Muquillauyo. Ujú. Te digo, cuando ensayábamos pues, chibolos, ¿no? Con Freddy Flores, después Alberto Esquivel, y había otro que no está en el ambiente, ¿no? Pues Luchito Solís, el finadito, Que en paz que descanse. tocaba timbales. Claro, ya. claro. Porque al tiempo, nosotros cuando empezamos, te hablo de José, ¿no? José Jurado Zurita. Él ha sido, te digo, rockero. No así. Los Zuritas se Claro, llamaba el grupo, ¿no? Esa vez se llamaba el grupo los hermanos Zuritas.
Los hermanos los Super Urizas. Zetas. ¿Ya? 1972 puede ser. Algo por ahí. Ujú. Ya, y te digo, pues empezamos y esa vez ya yo aprendí bastante ya acá en Lima, todo, ¿no? Canciones, todo. Y entonces un día salgo de mi casa a la plaza, a la fiesta. Y en eso escucho en la casita de José, pero en su balcón abajo, estaba ensayando. Y algo que se me suena, pero esa vez yo tocaba timbales. Aprendí yo con mi cuñada también en San Gabriel con su grupo. Yo tocaba timbal, no cantaba. Ujú. Ahí dentro de Sapo, entonces su papá del finadito estaba, el señor Julio. Y Vázquez, ven, me dice, ¿quieres escuchar? José está tocando, me dice. Me entro, pero no. Tocamos rock, pe, pam, pam. Entonces me mira José, me dice, hola Vázquez, me dice. Y entonces no llegaba a su timbalero. Le entré, pam, pam, pero no lo agarraba rock, pero chicha, ¿no? Entonces ahí estábamos, poco a poco, así. Ya, entonces me gustó, iba, entonces a José le digo, pues, José, le digo, yo esa vez me compraba, estaba de moda pero los discos 45 Los 45. de carbón. Ujú. Me gustaba siempre comprar de jauja, ya, y escuchar pues en mi casa, ¿no? Coleccionabas. Esa vez estaba de moda de un grupo de la Oroe del punto 5, ¿ah? No, grupo 5, punto 5. Punto 5. El tema Lucy. Ay, Lucy, por tu culpa yo sufriendo. Y entonces con mi disco, entonces José le digo, vamos a ensayar. Ya me tienes cojudo, vienes con tu Lucy acá. Dice, ya no, me decía así, ¿no? No, pero vamos allá, vamos a tocar chicha también, porque ahorita te estoy. No, yo toco rock y aparte música tipo, ¿no? No, así insistía, yo insistía. Ujú. Estaba de moda el grupo Melodía. El grupo Juancito Arana. Claro, de Juancito Arana. Entonces, tema lo que grabó Vico también, ¿no? Claro. Tarde nos Pico conocimos. formó parte también de Melodía. Melodía. Y ya entonces le iba, entonces, ya, para que no jodas, ya vamos a, dice, ya, pam, pam, ya, pam. Entonces, a ver, canta, me dice, poco, pam, pam. Me entré, me gustó, pam, le gustó ya. Él te dijo, canta, José te dijo, canta. Entonces, su hermano mayor estaba, esa vez su hermano mayor, el Rodolfo, tocaba acordeón, no teclaba, acordeón. Y su otro hermano, el Liu, tocaba bajo. Apenas éramos los tres ahí. Poco a poco ya Freddy también dentro del ambiente, pero Freddy tocaba segunda guitarra ya. Ah, ya. Ya, pues, hacemos. Entonces así que estamos. Ya Chapi estaba acá en la capital. Vico, Habían llegado. Ujú. Alegría, hasta Huancas ya. Y a José le digo, le digo, mira, ya han sacado su play. No, mira, tal grupo, ya. Y tú. No, yo he tocado con Augusto también, que no hay problema. Dice, no, porque según José me dijo que tocaba con Alegría, con Augusto también, segunda guitarra, algo así. Ya. Entonces yo le digo, pero ¿por qué no? O sea, tú convenciéndolo para que toque chicha. También la chicha, ¿no? Vamos a tocar, me dice, ya íbamos a compromisos, ¿no? Ujú. Ya, canta tu chichita, me decía, pero no. Ya mientras que ellos tocaban otra cosa, ¿no? Ya. Así tanto. Se dio cuenta. Ya vamos allá, me dice, pucha, vamos a tocar chicha, dice. Tocábamos entonces en eso. Se anima, entre los hermanos grabaron un tema P45. Ese tema, me acuerdo, Soledad y El Coquero. El rockero y Soledad. No, El Coquero y El Soledad. coquero y Soledad. Y grabamos en el sello, incluso cada uno colaboraba su platita para pagar a Beto Cuesta, porque el sello Caracol, Sello ¿de acuerdo? Caracol. Caracol, ya. Ya, entonces grabamos y salió, entonces ahí más o menos. Y entonces José ya pensó ya, porque ya todos los grupos estaban acá, ¿no? En la capital. Ya la efervescencia comenzaba de la chicha. Claro, entonces me dice, oye, vamos a grabar un 45, pero ahí lo grabamos en Jafe ya. Y grabamos La Lechuza Ingrata Mujer. Pucha, nuestra... Así Carta es, de presentación. El trampolín. La Lechuza, la Lechuza del José lo arreglamos de un guayno, porque ese tema ha sido de Matasano, el centro. Ese tema ha sido un guainito. Llevaré lo que he tomado, llevaré lo que he gozado. Guainito. Ya lo hace bacán. De José aplicado todo, ¿no? Ya, y lo hacemos Ingrata Mujer. Ya, un 45 sale. Un boom allá en todo el Valle de Mantaro, pues. Ya ves, le digo, ya, ya, o sea, ya se empezó ya a tocar su chita, ya todo, ya. Estamos bien, dice. Bacán.
seguimos, ya los otros grupos están sacando ya su LP, ese un play ya, ¿no? Y había un paisano ya afinadito, mi primo Jaime Álvarez, abogado. José le dice, hay una presentación para allá, para San Miguel, creo que San Miguel Santo Cristo ha sido acá en la Creen Rica de Surquillo. Creen Rica. Ahí está, ¿te Surquillo. acuerdas? Ha ido, Tomás Marzano y República de Panamá. ha ido ahí la Elizabeth Isla Leine también a animar, me acuerdo, porque se tuteaba con el abogado. Entonces fuimos ya cuando tenemos la lechuza y la mujer ya, Ya bacán. debe estar bien mayor también, Elizabeth. Ya los paisanos, pucha, que legal, Ya, ya, ¿qué te parece? Sí, chévere, dice. Y el señor José le dice, oye, graban con Andy un long play, porque ahorita está de moda el long play. Yo tengo un pata del tío Maraví, Alberto Maraví, Infopesa. Infopesa, pucha, ese es lo máximo, José, ahí puede hacer lo que quieres, en cambio en Jafe, se Infopesa pasa toda hora, estás Era pagando. una marca. Claro, Infopesa ahí estaban era una marca. los pasteles verdes, Claro. estaban Era una marca internacional. Juanes Cuzucomo, pucha, olvídate, ¿no? Los Walkers, ¿te acuerdas? Rogelio Velázquez, claro. Claro, ¿no? Ujú. Y entonces el pata se hablaba, entonces, vamos, fuimos con José, todo, el señor Maravicher, ¿no? Ahí me acuerdo, me encuentro también con los patas de los Chipis. Esa vez han sido los Chipis ya Tito Mauri con Nilo Segura. Nilo Segura. Ahí está, Y ¿ves? Tito Mauri. Ya, entonces acá conversamos y le hacemos escuchar los temitas, así, ¿no? Pam, pam. Hacemos el primer long play, Amistad Tropical. Saludando a todos los grupos primero, ¿no? Amistad a los Chapis, a Alegría, a Vico, a todo, pues. Bonito, ¿eh? Sale, pucha, ya, ¡fum! Entramos a Lima. Con esa producción entran a Lima. Sí. Deciden venir a Lima de Muquillauyo. Sale con el tema, entra acá con el tema Linda Colegiala. Mi Lindo. colegiala. Eso lo habrás cantado con Bobo, porque tu Bobo Uy, sí, no va a ser, pues. era tu colegiala de toda la vida. Y ¿Quién es así- mayor, tu esposa o tú? No, yo soy el mayor. Tú eres el Mi mayor. esposa es menos. Sí. Ya, y así pues entramos. Pateanidos. Y resulta de ahí nos separamos. Con José, Con José. deciden alejarse. Nos ¿Por qué? alejamos. ¿Qué pasó? Problemas ahí de los hermanos, más que todo de los hermanos. Porque ellos han sido tres, pues. Ya. Ya. Y que le dijo bien claro a José cuando entramos acá a Lima. ¿Entra con Quique Santos a Lima? No, poco a poco, pero ya nos amarramos con Quique Santos, con mi compadre. Ahora mi compadre, ¿no? Quique Santos ya estaba con familia musical. Ya Exacto. estaba. Entonces le dice, Quique Santos le dice, mi compadre le dice a Rodolfo, al hermano mayor, que quería dominar todo, ¿no? Que mi grupo, mi marca, que lo que sea, ¿no? Mira, aquí el grupo tiene que ser Grupo Gente de Consejo Jurado cantando Pumitandi. Acá no hay los hermanos jurados, no, le dijo así, ¿no? Porque mira, ve, acá yo estoy trabajando con Alegría de Augusto Bernardillo y cantando Alín. Alín. ¿Ya? Y es esos. ¿Está bien o no? Con Wiki Salazar cantando Y, Tony. claro. Entonces no le gustó, creo que a los hermanos, se quitan. Entonces yo también me separo, entonces con José. Y hago mi grupo San Juan con Freddy Flores. Con Freddy Flores. Hacemos ese estilo bonito, ¿no? Ahí grabamos, te digo, Corazón, Corazón, Familia Interesada. Hay un bonito tema que con Freddy. Con Freddy Y Flores hacemos esos temas. San el grupo Juan. San Juan, un long play, ¿ya? Y con los temas de Carlos Condeso también había bonito tema. Ya, y grabamos en C Universal. Del tío, no sé cómo ya, no me acuerdo. Ahí grababa también el Comunero de los Andes. Y no, Infopesa ya grabamos. Rómulo Mesa. Ya, y qué astuto, José, ¿no? Lo olió los temitas, sea, todos los temas como la familia interesada, pues Corazón, Corazón, otros temitas más, ¿no? Entonces, José viene a mi casa, Ahí no estaba, te casas en privado todavía. No, después todavía. Está bien. Ya, entonces viene a mi casa, lo convence a mis viejitos, por Navidad, trae su panetón, totita, como está. Che, José así bien cariñoso, se hace Sí, querer con sí, mi viejo, sí. mi viejito, mi viejito, mi tío. Quiero, Un excelente director, ¿no? sí, quiero, Tenía una muñeca. quiero con Andrés, vamos a volver mentira, está perdiendo tiempo ahí con Freddy, y no sale su producción todavía, dice, y en la producción no salía, salió un tema nomás, no me caso con tu hermana, ¿no? Ya, eso nomás salió, listo, entonces
lo que hicimos no sale ya. José lo olió esos temas, todo. Trabajaron, vamos a entrar a Lima, tú sabes cómo estábamos ahora. Si tú me has dicho, chiqui, te quítame, pucha, me convence. Vamos, Belio, ya. Todos los temas de San Juan, como te digo, los volvemos a grabar. Pero en calidad, pues, en Copesa. Otro sello. Ya, pues, ahí sale nuevamente. Con Génesis. Génesis, ya, pues. ¿Y Corazón, Corazón de quién es? ¿Quién es el compositor de ese tema? No, Corazón, Corazón es de un serreño. Pero ¿Derechos reservados ponía o...? no, parece que José se ha puesto su nombre, creo. Ya, Pero José. es de un serreño, es así un arreglo nomás. Y así, pues, entonces todos los temas. ¿Y el otro tema cuál era? Corazón, Corazón. ¿Y el otro éxito que grabaron con San Juan? Familia interesada. Familia interesada. ¿Ese tema también a quién le pertenece? Familia interesada. Pucha, vaya, bonitos temas, pues, en San Juan. Ahí lo tengo hasta incluso me olvidaba, ¿no? Son arreglos la mayoría. No, compositores y arreglos también. Lo arreglamos, pero no mucho de Guayno no hemos arreglado. Lo único, Corazón, Corazón. Y después, Palomita Blanca. Palomita Blanca. Ya, Palomita Blanca sí ha sido también de un chico de mi tierra, de Muquioyo. También Palomita Blanca, todo ya. Pucha, José ya. No, pues esos temas son pues, desde que lo escuchas. Y lo grabamos, pues. Y ahí Infopesa. Ya, sale la producción. Ya José tomó la batuta de su señora también, ya, entonces ya empezamos a trabajar bonito, pues, ¿no? Ya, es la cosa que sea así, ya, listo. Estaba bien todo con Familia Musical, pues, nos promocionaba ahí, que mi compadre. Y ya vuelve Ike Santos con Josué Jurado a trabajar. Todo bien, todo ya, tranquilo, pues. Pero sus hermanos ya siempre jodían, pues, ¿no? Como te digo, fastidiaban. Resulta que nosotros acá en Lima pintábamos, pues, ¿no? Mientras que los otros hacían otro Génesis. Hacían otro. Tenía- Y así legalmente no había una resolución, un conducto regular para que inscriban. Creo que Itintec o no se registró formalmente Génesis. En eso lo que te digo parece que lo que registró es su hermano mayor, Rodolfo. Rodolfo. Hasta ahorita que está así, ¿no? Y yo le digo, pero José, le digo, pero, oye, ¿cómo vamos a hacer con tus hermanos? Le digo, pero tus hermanos son mi sangre, ¿qué voy a hacer? Me dice, no, le digo, pero nosotros también promocionamos acá en Lima y ellos, esa vez se compraron su media hora en radio, Universal, no, de Huancayo, otra radio sí, me acuerdo, de 6 a 6:30. Y esa radio entraba, toda la selva central, o sea que fula. Y El entonces, grupo que entraba en Huancayo entraba toda la selva, Huánuco, selva. y ellos, con el long play que grabamos con el finado, se promocionan. Génesis de los hermanos Jurado, ya. En cambio acá está Génesis de José Jurado y cantando Bumitandi, ¿no es cierto? Acá era otra marca, claro, Génesis. Un día vamos... ¿El nombre de Génesis cómo sale? Por eso, como te digo, ellos primero, como te digo, han sido Super Z. Después los hermanos Jurado, todo ha sido, ¿no? Y de ahí sale Génesis, ya, Génesis así de Génesis. Entre ellos. Entre los hermanos, ¿no? Pero José, cuando estamos grabando y a su hermano, conversa con su hermano mayor, le dice que vamos a hacer una cosa, le dice, yo te grabo con Andy las canciones, pero con otro nombre. Y trabaja, le dijo. Pero no quiso, Entonces yo le digo, José, así que, ¿cómo vas a trabajar? Le digo, no, ¿qué voy a hacer? Son mi sangre, me dice. Ya, y además con nosotros ha estado, dice, no. Ya, entonces resulta que un día vamos con nuestra molía propia, nuestro equipo propio, todo, nos vamos a hacer el Pasco, con póster, todo. Ya como Génesis. Así, Génesis, ¿no? Génesis de José Jurado cantando Bumitandi. Pucha, el otro pata nos tumba. Y ya se habían promocionado con las mismas canciones allá. Oh, ya. Y la gente va a pensar que ellos graban, a final de cuentas yo con José hemos hecho todo. Se aprovecharon de... Ahí teníamos problemas, todo, pero así hemos seguido. O sea, ese problema no es de ahora, ese problema Pucha, ese problema es de desde los antes. inicios, prácticamente. Ese problema de su hermano es de años ya. El hermano mayor, él ha sido así. Porque yo cuando empecé con ellos, cuando he trabajado con su hermano, cuando trabajaba con todos los 3 hermanos, y yo, Freddy, Luchito Solís y el timbarero, pucha, que la cosa así. Cualquier cosita así en trabajo así, no, el tono estaba abajo, toma tanto si quieres. No,
Llegas a un restaurante, por decir, estamos viniendo de Junín, Caromá, así, ¿no? ¿Sabe qué? Su cafecito y su pan con queso y punto. Acá no hay otra cosa más. Ya, normal, pe. Hasta mi papá me resondraba, me decía, pucha, que has ido con, disculpen la palabra, no con eso, ¿no? Has venido todo amarillo, todo para la huevada que te paga. Ya, ni siquiera para un litro de leche, me decía mi viejo. Decía, ya, pero ¿qué voy a hacer? Porque yo ya me entré al ambiente, ¿no? Ya, papá, pero José, no, pero así son, pe. Pero con José sí, cuando hemos estado los dos, hacía otra cosa, pe. Pero así es. ¿Y cómo van revertiendo? ¿Cómo van revertiendo todo lo que estaba sucediendo, por ejemplo, en el centro? Que ustedes tenían caída porque ellos ya estaban promocionando. Ya en otra plaza, sí, prácticamente acá en Lima, pe. Ya después empezamos a entrar al sur. Comienza. Claro, En Lima. Lima y el sur, pe, Arequipa, Tacna, ya en otra plaza. Pero ellos sí no entraban acá, pe. Porque ellos han agarrado la plaza ya por el centro, pe. Ya todo. Y que Santos significa mucho en la, No, en la sí, carrera. mi Entonces, compadre para que bastante me ha apoyado y gracias a Dios, ¿no? Cuando me retiro de José también sabía, pero no, me quedé con él. Claro. Y así hemos luchado, pero de ahí ya José tanto le aguantaba a sus hermanos y a veces cuando ya no tenían contratos venían en José ya, ¿cómo es? Claro. Tenía, Santos, aproximadamente ¿cuántos años trabajó con Génesis? Con Génesis en sí, o sea, contigo, con Josué. mucha con Génesis he trabajado, porque yo me retiro de Génesis ya, después ya definitivamente el 88. Él había trabajado, pues, saca tu cuenta del 80, más o menos 4 o 5 años, 3 o 3 años, 5 años. algo ha trabajado. Pero han sido años, pero así, Claro, con llenos, ¿no? esa vez estaba de moda, me acuerdo del local cuando trabajamos el mini complejo de Surquillo. Ustedes estaban de moda antes del Centro Lampa, ya estaban mini complejos. Sí, así mi tierra. Llegaron al sindicato. En Surquillo había 4 locales, ¿no? Sí, el sindicato, el mini complejo. El Estadio Monumental de Surquillo también. Ahí está, después y el otro sindicato también que había más arribita. la Perla de los Andes, la Hora Talmeña. La Hora Tarmeña. Después ya viene ya los de Lampa, pe. Super Altadores Lampa. de Vitarte llegaron Pucha, ustedes. que hay, pe, todo ese pompón. Los claveles del Cono Norte. Ahí está, también. Ahí jugamos partido también, pues. Ajá. Había. Los campeonatos. Cada grupo tenía su equipo. Su equipo. ¿Ya? Entonces ahí jugamos. Me acuerdo que una vez jugamos con Chacalón, pe, con el finadito. Pucha, que así. Y ahí nació me acuerdo, la digo, leyenda que claro, el Chacalón de repente. o sea, que me acuerdo, pe, pucha, Así que, es. Ahí estaba al fondo el recreo Huascarán. claro. Los claveles, claro. Mi guaro querido, otro Mi local. guarro querido, claro. Luego viene el momento del Girón Lampa. Era una feria el Girón Lampa. Super Lampa, Centro Lampa, Pista Lampa, todo lo han hecho ya, Pero pe. Ike Santos tenía su local que era el Super Lampa, ¿no? Super Lampa, pe. ¿Cuántas personas llenaban o llegaban más o menos al Super Lampa? Pucha, si te digo, si tú también ibas ahí, pues. Sí, Más o menos, ¿cuánto habrá sido? 4.000, Algo por ahí, ¿no? 4.000 personas, 3.500, 4.000 personas. ¿Cómo hacían su cola, te acuerdas? Colas, ¿no? ¿Te recuerdas cuando hacían su cola con periódico? Con periodos, Las natachas. tercera. Pobrecitas las chicas Sí. de casa, ¿no? Yo me acuerdo una historia cuando iban en los carnavales con su... Exacto. Pucha, que los otros ya se pasaban, ya lo bañaban y lo rompían todavía. Pucha, que ya de ahí... claro, pues bien pintadas, todo, hasta lo robaban también. Se organizaban con el club de fans. Sí. Un reconocimiento a las chicas, ¿no? Del grupo Génesis, ¿no? Se organizaban, cómo se preparaban, financiaban, ¿no? Sus polos, financiaban todo y también financiaban los engreimientos para los músicos. Claro, pues. Pucha, Extraordinario, extraordinario ese momento con Génesis. ¿Por qué Josué Jurado rompe palitos con Ike Santos? No, sea cuando yo me retiro, rompe palito con José P. Pero otros muchos piensan que yo me he ido por algo de que mi compadre me ha dado y Santos no ha sido así. No ha sido así la cosa. Yo conversé con José que íbamos a trabajar así, ¿no? A medias. Ya, ahí está, perfecto. Pero como su señora ya está en el grupo ya, esa vez tenía su cuartito José de Ike en el segundo piso. Ahí estaba su señora Ike más su cuñada. Entonces yo converso bien con José, pero le digo, José, ¿sabes qué esta cosa? Ahí estamos mal, le digo, pero para eso ya, Pablito ya estaba conversando con José. Pablito raro, el vinadito, sea para
arrancar, pero no. Para trabajar con Josué. Claro, ya entonces, irme los dos con José, pero no. Y que se da cuenta eso. Entonces, a José le digo, ¿sabe qué? Vamos a trabajar así. ¿Está bien o no? Le digo, no, me dice, tanto por ciento si quieres, me dice. Ya. Nada más te digo, le digo. Ya, Queda, no. ahí queda. Un día teníamos una gira a Cusco. Ya, nos vamos a gira a Cusco, todo bacán, todo. Full, full. Ese local Cusicancha, todo eso, o sea que ya. Regresamos, me llama ya la señora para darme, como dice, mi bolo, ¿no? Sobre cerrado. ¿Qué es esto? Le digo, sí, Andy, me hiciste así, gasté en afiche tanto, gasté en propaganda tanto, ya, olvídate, todo, ya, y nomás, le digo. Ya no estaba José. La señora le dice, nada, ay, nomás, depende, esta semana más trabajamos, ya. Dile a José, le dije, sí. José viene, pero ya para eso ya, José creo que ya lo olió esa nota ya. Porque un día tocamos en La Musa La Molina. Ya. Y en un colegio. Entonces eso, ya tú sabes, entre ustedes, los locutores, ya sea de Benolía, oye, hay un cantante por allá que... ¿no? Claro, hay un... Ya, ese mes me acuerdo. Hay un chaquito por allá. Sí, me acuerdo, no sé quién le dijo a José, oye, hay un patita, le dicen sus chapas, gitanillo. Eso le invita a Andy, le había dicho, pero no. Ya, entonces normal. Entonces, en eso que estamos ya así, ¿te acuerdas de Guatipaco? Guatipaco. Ya. Entonces, no sé quién le cuenta a Ike, yo cuando te conversar con Ike, ya antes que nos separamos. Oye, Ike está ensayando a su hermano de Ike, ahí está Hermógenes, ¿conocido, no? Claro. Hermógenes viene, oye, Ike, oye, ¿dónde está Andy? Acá está. Oye, José está ensayando con otro cantante ya en la casa de Guatipaco, pues él alquilaba instrumento, pe. Claro. Está ensayando ahí, ten cuidado, le dice, pe. Qué raro, dice, pucha, ya, normal. Y William Alaño, otro bocón, ya, oye, que ya está ensayando ahí con ese gitanillo que le imita a Andy, dice, pe. Gitanillo le decían, pero no. Gitanillo, Ya, pues entonces, normal, entonces a José, no, le dice, ya, por fin, pam, terminamos, pe. Y ahí, yo me quedé con toda la gente, ¿ah? Claro. Y ahí que dijo, compadre, vamos a trabajar conmigo, le dice, ya, normal. Toda la gente hicimos un papel así, pam. Hasta William Alaño entró a la nota. No te quedes, William. Claro. Sírvete Andy, está interesante la conversa, mi querido Andy. Realizan un trato con Ike Santos Vallarta, entonces ya definitivamente dejas Génesis para trabajar con Ike Santos. Exacto. Entonces ya empezamos a trabajar. Ike Santos siempre, ¿no? Efusivo, Ike Santos. Nosotros, ¿sabes? Empezamos a grabar ya. Grabamos ya los temas, pe, ¿no? Con Freddy Flores. Todos los músicos, ya, pe. Y ya William no estaba. Lucho Solís estaba ahí. Ya, pobrecito, el finalito. William también. Salaña estaba ahí. Claro, ahí. Freddy Flores estaba ahí. Ya, grabamos. Gillo, ¿quién era Gillo? Gillo ahorita tocaba tumba. Tumba, ¿no? Ahorita está tocando una orquesta, ya no está allá, en el ambiente. Y así pues grabamos. Y eso José viene a la tienda ahí del costadito, que vendían anticuchos, ¿te acuerdas? Claro. Ya, borreguito le decían. Entonces me saca, pero no, vamos a tomar una cuanta cervecita, me dice, pam, pero ya estaban hechas las cosas, pero todo han firmado ya. Ya estaba todo. Ya, entonces no, ya, tira, le digo, pero no, me dice que yo quiero, vamos a trabajar bien, aunque sea así, ya, listo, ¿de acuerdo? Me dice. Pues yo ya no podía decir nada, No podía retroceder también. Ya, el entonces. otro estaba avanzado. Y yo le voy a decir ahí que no te preocupes, me dice, no sé, le digo, tú conversa, le digo. Conversó y que dijo, no. Conversamos con Alain y también, no, ¿cómo vamos a hacerlo? Así, todo ya está hecho, ya. Ya, pues. Ahí quedó, pues. Ya. Y Danilo entró, pero imitándote en todo. Claro. Peinado, cantada, fiebre, todo. Esa es toda la mano de José, pues. José siempre claro. enseña esa nota. Y así, pues, entonces ya cada uno hicimos otra nota. Y para que... Yo noto en tu cantada con Génesis y con Los Geniales otros quiebres. ¿Modificaste tu forma de cantar? ¿Cómo fue esa transformación? Porque hay una diferencia, como que más incisivo con Geniales. Y no, a mi compadre que le gustaba a veces
los temas que nos daban los compositores para volar. Pues, no, mucho también, pues, ¿no? Ay, que le gustaba eso, hasta en la locución. Ahí te ves. Tú me mueres ya, man. Ay, Por ejemplo, hay un tema en Flores Retama, pucha, que ese tema es alto. ajá. Así como el tema Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. ¿Por qué estoy tan... man. Volar, pues, claro, claro. Y tiene todo su diferencia. Claro, y sí, se nota la diferencia. Saliste con otro feeling, ¿ve? Otro sentimiento que se le ponía. Llorón, el cantante llorón. Tienes que llorar, decía Piqui. Exacto. Acuérdate que sea de las fulados, pero tienes que llorar. Acuérdate de tus, ¿No? Ajá. Y tienes que llorar. acuérdate de tus cachos y llora. Acuérdate, por ejemplo, que ese tema hemos terminado. Ajá. Ese tema es de Gorriocito Terripampino, pero lo hemos hecho en... ¿Hemos terminado de claro. comer? Hermoso recuerdo de un día, de un amor hermoso que pasó. Cuando me curaste. Hazte amar. Ahí tienes que llorar, sí, tienes que llorar. Qué abusivo. No, pero bien, Sí. bien, porque rompiste parámetros con eso. Claro, Salió el otro Andy. Salió el otro Andy y siguieron recorriendo con Geniales. Todo el Perú tenían ya un mercado. No, te digo, mira, con Génesis, con el finado de mi compadre, que su plaza ha sido Lima los sábados. Lima, exacto. Y domingo ya, no, provincia. Pero con Geniales ha sido otra cosa. Bueno, mi compadre que no quería dejar ni sábado ni domingo porque su mina de oro ha sido, ¿cómo se llama? El Tagore. Tagore. Super claro. Lampa. Ya no quería que vamos a provincia. ¿No? Ahora, en cambio, yo ya... Ya tú estás abriendo provincia, claro. tu propio grupo. otra provincia. Esa ha sido mi compadre, porque le gustaba acá. No quería que viajamos mucho. A veces viajamos a Huancayo, sí. Porque Huancayo... Con Josué Jurado era a medias, ¿no? Tu expectativa de trabajar. Claro. ¿Y Coique Santos cómo era? ¿También a medias? No. Me daba un bolo especial con eso. Pero él pagaba a los músicos. Él era el dueño. Perfecto. Incluso a veces de envidia le decían, otros músicos decían, ¿por qué tanto le estás pagando? Si yo le pago al fulano de tal tanto, no quiero decir su nombre, ¿no? Claro. Ya, entonces así decía. Así me decía, y dice, compadre, que estoy pagando mucho. Es cosa de ti, le digo, ya, no sé. Eso ha sido, ¿no? Porque con Geniales casi todo acá nomás, poco viajamos. El único Huancayo, Cerro, eso sitio a la selva. Y eso, porque no quería que vaya lejos, porque acá estaba su mina, En cambio, los lunes íbamos seguido con Pascualillo, con Alín, con esa promotora, ¿te acuerdas de los hermanos Navarro? Navarro. Los lunes, Navarro. su madre, cada uno con su equipo. Exacto. En su local que tenían, Navarro. los hermanos Navarro, claro. Paisanita ilusionada es el tema carta de presentación de los Geniales. Paisanita ilusionada, olvídate de mí, también. Olvídate de mí Olvídate también, de mí, no me gusta. Eso es tema de Freddy Flores. Paisanita era, pero tiene mensaje, bailable. Corazón voluble. Corazón voluble. ¿Cómo es así la entrada? ¿De quién es Paisanita ilusionada? Es de Carlos Condeso. De Carlos Condés. José también lo volvió a grabar, pero en otra nota ya. En Un otra. arreglo hecho. En cambio, nosotros lo hemos hecho otra forma. Como nos dio él y José en otra nota. Claro. Sí. Era una fiebre, ¿no? La promoción era la radio, la promoción era Radio Inga. AM. De AM, 11 no a 1. FM. No FM. Y los costeños como que los discriminaban también a ustedes. Mira, Gil, yo te cuento una anécdota. Cuando fuimos con Ike a la radio, me llevó, compadre, voy a pagar. Los lunes no iban a pagar. Claro. Ya. Entonces mi compadre Ike ya estaba medio picado ya. Y entonces entramos a una cantina y ahí estaba Carlos, el finado Carlos Ramírez. el verdadero patrón. Exacto. Ya. Estaba en una cantina tomando. Entonces Ike estaba medio picado. Y se pone a hablar grosería, Andy las ha tratado mal. Que corazón, que los serranos de mierda se están metiendo a Lima. ¿Sí, ¿sí o no? Sí, ahí sí, está. sí. Y lo dijo. Y ahí el otro padre dijo, no quiero conversar nada contigo, voy a conversar con el hombre, dijo. Ya, entonces aguantó así, nos fuimos al otro lado. Se amargó. Y aparte que le decía, no me pones mi tema también. Y tú sabes que también ha sido más de nosotros que lo ponían. A veces otros iban para que le pongan sus temitas, ¿no? No. Ahí está, sí o no, tú mismo sabes. Claro, sí. Y se amargó,
El otro me dice, corazón, corazón. Así has dicho, ¿no? Le Así, dice, así, así he venido, los serranos me han entrado a... Ahí está, los serranos, ¿cómo hemos dado? Ahí está, se cree porque tiene plata, que no sé qué. Me dice, yo soy el patrón, me dice, tú serás el Pumita Andy. Y con el tiempo iba a ser el zorro, decía algo. El zorro. Sí, pensé que... El patrón, es el verdadero patrón, ¿no? Es el verdadero patrón, pero ahí no hay ningún payaso patrón, ¿sí o no? Yo soy el papá del estilo gay, punto. ¿Sí o no? Sí, el otro debe ser el patroncito. Así, Pero creas una escuela que tiene pues toda una estela de imitadores. Pucha, que incontable. Así es. ¿Cuántos años con los geniales? Con Ike Santo Vallarta. Pucha, con Ike Santos, ¿cuántos años? Ya, si te contaran, ¿cuántos años ha recibido? Pero sí, buenos años, tú sabes, que hemos trabajado. Sí. Un trabajo grande del señor Ike Santo Vallarta. ¿Trabajaste también con la promoción? Sí, yo ahora que desde que me separé de Ike Santos, casi tengo 22 años ya, solo, trabajando. Pero yo me acuerdo cuando hacía el incendio de Mesa Redonda, yo estaba en Juliaca. 22 años. 22 años. Entonces con Ike así más, digo, un poco para allá. Claro. ¿Recuerdas cuál fue el reventón más grande que has tenido con los geniales aquí en Lima? Porque la mayoría eran llenos de banderas. Ese ha sido en el Tagore, En el Tagore. En el Tagore, con los Haris, los Huancas, los tres, De la carretera central. Era un estadio. Sí, ¿no? tremendo estadio, pucha, Era que ahí. inmenso este local. Más allá, ya oscuro, ya. José ya daba sus vueltas por ahí. Ajá. Familia Musical organizó ese evento. Súper. ¿Y qué hizo con tanta plata Ike Santo? Eso es lo que digo. Se compró quinches. ¿Cuántas personas calculas ahí en ese reventón? No sé, no te puedo decir. Más o menos. O sea, no sabría decirte, pero sí. Porque allá calculamos en el Superlama casi 4.000 personas. Ahí será 6 así, ¿no? 6, 7 mil personas. 6, 7 mil personas. Pero había todo un movimiento, ¿no? Lo que es radio, lo que son los volantes, los afiches, el trabajo que se hacía. Claro, muy diferente ya a estos tiempos. Muy diferente. Hoy, Andrés Vázquez Álvarez, te has actualizado bastante, sigues en Gracias. el corazón de toda la familia peruana. ¿Y cómo llega el momento, ese desenlace de separarte de Ike Santo Vallarta? Porque imagínate, son tantos años, son tantas historias con familia musical, geniales. Y nadie creía ese final con Ike Santos. No, mira, hay una cosa y que yo lo respeto, es mi compadre, ¿no? Pero había llegado el momento ya de uno ya ver solo, ¿no? Porque cuando ya bajó, había una bajada. ¿Te Claro. recuerdas que ya incluso abrieron, cuando ya cerraron todo Lampa? Eso fue un ¿Sí momento, o no? pero Ahí está, ¿ves? Ahí así más que todo para nosotros también Ajá. para Ike. Hicieron con el finadito Samuel Dolores otro local en Leticia, ¿te acuerdas? Otro nuevo local, Sí, un nuevo local. donde venden todo para carros, repuestos. Ahí nos hicieron un local, Prodicial y Familia Musical, ¿te Pero creo acuerdas? que eso no funcionó nunca. No ese funcionó. local. Y lo luchaban para acá, Ahí. para allá, ¿no? Ya, pues caballero nomás. Y le contrataban ahí que ya para provincia. Pero, y que no quería viajar ya. Me acuerdo, un chivo tuvo de Sicuán, Quillabamba. Ahora de Quillabamba bajamos a Andahuaylas. Puchala, y para remate carro se malogra, en camión hemos venido, como si hubiese ladrilleros. Como ladrilleros arriba. ¿Te acuerdas de ver en Mendoza, la segunda voz? Claro. Pucha, cuando bajó parece que hubiese boleado ladrillo al segundo piso. Parece que hubiese jugado carnavales. Mi compadre que dijo, yo no estoy para esto. Y para remate nos venimos de Andahuaylas para Ayacucho, para Lima, que digo ya. Antes de llegar a Ayacucho se malogra Antesana. Ya. Y ahí empezó ya poco a poco, ya dije, caballero nomás ya, arrancar. Yo mismo, ¿sabes? ¿Y en ese tiempo seguía vivo todavía José? No, ya, José. En este 2024 prácticamente se cumplen, si no me equivoco, 30 años de la partida de José Jurado. Sí. Porque él se fue a los 33 años, a la edad de Cristo. En el 94, creo que sí. En el 94 parte
te chocó bastante la partida de Josué No, Jurado. sí, como cualquiera, porque como no, nos hemos soñado con él, como cualquiera, pues no, a pesar que no hemos sido rivales. Al comienzo sí hemos sido rivales, pero de ahí nos encontrábamos, nos abrazábamos con su señora, todo bonito, ¿eh? Ya comenzamos a abrazarnos, vamos a trabajar así, cualquier cosa, ya estábamos ahí. ¿Para qué rivalidad, no? Tanto en su grupo, yo trabajando, listo. No había. Cuando él enferma, él sigue haciendo temas todavía. Sí. Ahí graba el tema en el hospital, En el hospital. cuando está en el hospital. Él lo graba cuando estaba en el hospital. Incluso, y que cuando le contrata en el Superlampa, yo canto con José, ya cuando está ya, ¿no? Canto, los dos, pucha, me pongo a llorar. Ahí lo tengo la foto ahí en mi álbum. No, en los videos se ve también cuando... eso fue ya no estaba Josué Jurado. ¿Cargaste a Josué Jurado? Sí, ¿O cargué sus restos reposan allá en Muquillauyo? No, en el ¿Dónde cementerio de Zapayal, Puente Piedra. Zapallar, Sí, Cementerio Municipal de Zapallar. sí, ahí. La familia se unió. ¿Cómo recibiste esa noticia? ¿Qué sentiste? No, yo cuando a mi casa tuve, me llamó Roy, porque Roy estaba trabajando ya con él. Ujú. Ya, Roy me dice, Andy me dice, oye, viejito, me dice, José te está reclamando, me dice, está en la clínica ¿Lo fuiste a visitar cuando estaba mal? Santén. Vaya, me dice. Maizón de Santel. Ahí está, fui. Y como le gusta la palomillada, yo siempre le jodía, ¿no? Le gustaban las chicas morenitas, o con la facilidad, me gustaba, ¿no? Claro. Y yo lo vacilaba igualito, Oye, le digo, ahí sí, ya se alejaba, cuando no, le decía la pendejada, ¿no? Con su genio se fue. Sí, pero ahí así le digo, ya, pero no, le hacía señas, ya, José, ya te mejoras y vamos, ya, chambeamos, ¿ah? Así, no, bacán. Pues sí. Pero ya, de ahí ya se fue, Se recuperó, ¿no? Sí, Aparte se estaba recuperó. mal, pero se recuperó y así, de repente, todavía tuvo las seguía. presentaciones, lo veía en Radio Inca todavía. Y ya lamentablemente Tenía su hora también, tenía su programa. Cuando se fue, que digo, cuando se retiró, cuando me retiré yo, trabajó con Pablito, trabajó con Pucacocha. Con Pucajocha también. Puquio. Claro. Claro. Ahí vemos, fue en el Disco Centro Lampa, creo, había un local donde le rinden homenaje a él. Claro. Ahí está el finadito Paco Pajuelo. Ahí están Y todos. te hacen cantar una parrandita. Ahí está. Me hace cantar ahí la parrandita. Ahí estaba Freddy Flores, pero la primera guitarra. Ahí está, estaba con Genis él. Ajá. Yo voy de pasada De pasada. dentro y que también se molesta. Me dice, seguro de para Pablito, por eso ha sido ahí a cantar. Estaba No, Pablito también. Estaba Pablito. Estaba Moja. No, Ani, dos más. No, yo me acuerdo que tú le dices, Uno más, unito. me hicieron. Sí, pues. Pero un gran homenaje, hermano, que siempre que lo vemos es entrañable, ¿no? Verlo a Paco Pajuelo también, que se fue, a Pablo Rado, que se fue, y a Josué Jurado, ¿no? Bueno, y fue toda la familia musical prácticamente, ¿no? Toda la comunidad musical a despedir a Josué Jurado. Y continuabas tú con Los Geniales, seguías Sí, con Los Geniales. ahí estábamos trabajando, ¿Cuántas producciones han hecho con Geniales? Mira, hemos hecho 3 producciones. 3 producciones. 3 LPs. Y hasta ahorita la gente no piden porque en provincia Ajá. no hemos entrado como debe ser. Sea, como estábamos con Ike, acá en Lima nomás, en provincia es otra cosa. Por ejemplo, cuando voy a Juliaca, las mamitas ahí que no me conocen a mí, ¿no? Porque yo soy fundador de Génesis y con Geniales, ¿no? Ya, y me dice, Pumita, cántame mi colegialita. Mi colegialita, dice, parece que fuera primicia. Le canto su colegiala y mi lechucita y listo, te vas. Claro. Le gustan. Eso está en el corazón, está en la piel de la gente. La gente sabe, allá en Juliaca, por ejemplo, te digo, ¿no? Génesis 6 como 6. Ya, pero yo respeto a su hijo del finado, Josué Jurado a Junior y al otro hijo, ¿no? Kramer. Claro, pero el resto ya, olvídate ya. Pucha, parece cachineros allá en el terminal de Juliaca, se rebajan allá así, a precio. Buscan un cantante. Los músicos. Exactamente, ahí está, como en hierbatero los músicos. Buscan uno, el otro, de por acá, de por allá, listo, ya es Génesis. Y todavía soy director, dicen. No quiero mencionar su nombre. Les habla el director. ¿Quién director?
Eso devalúa la música, pues eso Claro, a definitivamente. cualquier cantante de por acá, por allá, busca, listo. Y el otro le da, te doy la marca, dame 1000 soles y agarra el nombre de Hayes. Pucha, qué triste, pues, mano, ¿dónde estamos? No, no es así. O sea, y que Santo Vallarta prácticamente se chupa ante el momento difícil con Geniales, el momento bajón. Se chupa. Claro. Porque Geniales tiene mercado a nivel nacional. Él pudo optar, ¿no? Por trabajar, abrirse campo en el sur, en Arequipa, abrirse al centro, abrirse a la selva, pero él era Lima. Se separan ustedes, pero tú no te quedas. No. Creo que formas ahí tu estilo G, ¿no? Sí. El estilo G. Claro, ahí tú sabes. Claro. Porque él agarraba ya Geniales de Ica Santos. Entonces yo hago Geniales de mis Ica Santos. parranditas, todo, en el sello del tío Palomino. Ahí grabo con el loco. Claro. Grabo todas las parranditas, hago y no me quedo, pe. Pero ahí poco a poco ya, como no así, ahí que ya me Freddy mandé. Flores se queda con Geniales, con Ike. No se queda. Y yo con todos me he ido yo. Con todos. Sí, todos. También tocaste con Jorge Malaver. Sí, con el loco también hemos tocado. Claro. Grabamos también. Y esta nueva historia ya con el estilo G, ya tienes muchos años, como dices, 22 años de trayectoria. Ya es otro el cantar, ¿no? La promoción, ya como tú único responsable ya de tu empresa. Sí, bastante responsabilidad. Es otra cosa ya. En cambio, cuando trabajaba con Ike, iba nada más con mi implemento y listo. Tú eres un chivero más ahí. Terminaba, Y te donde ibas. sea. En cambio, ahora ya olvídate, pues. Claro. Sí. Pero hoy como director, yo creo que como director, pues tú eres la imagen, tú eres la voz, tú eres el que cantas y tienes todo el derecho de conducir tu agrupación. ¿Qué tal? ¿Qué resultado le ves a tu estilo G? Bien, bien, estamos ahí trabajando, hay trabajo bastante. Como te digo, no ha sido, cuando hemos estado con Ike, Geniales, no mucho nombre fuera. provincia, no, solamente Ahora en provincia. cambio en fuera, normal, donde sea se va. Gracias, ¿no? Quiero agradecer a toda la gente linda de Juliaca que me estima, es como Es el mercado mi que está tierra. abierto prácticamente. Mi plaza. Putina, Yungui, Lave, Juli, Sandia. Uno. Punazo, madre. Y Machapo, Pampa, Yanamayo, ¿dónde he llegado? Y la gente nos quiere. ¿Y saben quién es el original? André Vázquez, el Pumitandi. Y el resto ya, tú sabes. El resto son payasos. Ahí está Andy, con muchos imitadores, el estilo G. Bueno, yo reconozco en tu persona, en Alín, en Chapulín, en Vico, hoy por hoy, yo creo que Claro, es Vico. la base. Hablando de Vico, también yo me acuerdo cuando nos íbamos con José, pucha, me gustaba cantar tema de Vico. Incluso José una vez le dijo a Vico, oye, este cantaba. Incluso, ¿te acuerdas que me ponía mis anteojos? Ajá. Invita a Vico, pero de ahí ya salió mi estilo, pe. Alín, ni qué decir, pe, mi pata, mi compa, es como mi hermano. Pucha, que todos sus temas, a veces yo llevo siempre segunda voz, también lo cantamos todos los temas bonitos. Claro. ahí Sí, está. los he visto haciendo dupla Sí, qué con lindo. el Cachetón Alín. Han impuesto pues un sentimiento, una moda en la época Claro, ahí de las está. permanentes. La época de las permanentes. Vico se hace la permanente pe, también, ¿no? Sí, claro. Y ahora como que ya no te alcanza pelo también para hacerte la permanente. Ya no, ya estamos. Con pasan los ¿Cuántos años ya. ¿Cuántos años tienes ya, Andy? ¿Cuánto crees? No sé, Y para mí solo lo digo. dilo. 63 años, ¿ah? 60. El papá del estilo G. Claro, el creador. Claro, fundador y creador. Con los temas, ¿sabes? Que los temas que 63 hasta años ahorita. bien vividos, hermano. Sí. Tienes para adelante, tienes para adelante. ¿Has trabajado, tú has logrado trabajar con Pedro Perico García? Y en no el va a ser escenario? viejito, hemos trabajado. Esa parrandita que le hice con estilo G, Ya. él guapea ahí. El negro. El negrito guapea, incluso le guapeo a su señora y a su hija también. Ya. Con el negrito he trabajado. Ajá. ¿Cuántas veces? Chévere. Jugamos pelota también. Ellos, Claro, negro en era- Supergenéticos, pues, cuando jugaban Juegazo. pelota, en Así Mi Tierra, el negrito también iba. También No, iba. chévere, buena gente. Así es mi tierra, otro escenario Eso, pe, de grandes recuerdos, imborrables momentos. Con el negro, tu negrito cariñoso. Yo me acuerdo cuando Ike hace equipo con equipo, ¿ah? Sea el equipo al frente y el otro equipo. Ya, esa vez, Wiki Salazar, los Huancas y Jumitán y Geniales. Claro. Llevaba el equipo, Wiki llevaba su equipo de Pico Aguirre. Me acuerdo, pasó años. Pe. Y Ike llevaba el equipo del, y es finadito el patita de equipo
Bacán ha sido. Cada uno con su equipo, ¿ah? Y Arriola. Arriola también, claro. Sonido Arriola, paso, madre. Después el otro equipo de los hermanos del Callao. Esa vez recién estaba de moda el micro inalámbrico. Me hicieron cantar abajo en el escenario. Mantaro no es. No. ¿Cómo se llama? Los hermanos. No sé cómo se llama. Del Callao. Equipo de sonido. Claro. Esa vez todavía no estaba el micro inalámbrico. Entonces el pata me dice, vine cochinero, me dice, oye, Andy, me dice, ponte a cantar al medio con este micro. ¿Para qué cantar con micro? Pucha, que más sumaro. ¿Para qué me ha mandado? No, más chévere, pe, me dice. Ay, da, pe. ¿Qué futuro? Los hermanos Minaya. Los hermanos Minaya. Claro, pe. Claro, Minaya. ¿Qué pasó, pe? Ajá. O sea, esa vez el Chino Falcón estaba de animador de Huancas. Chino Falcón. ¿O no? Claro. Y Ike le traía al otro. Montalvo iba ahí, su segunda voz. Ike le llevó al otro que tiene su sala ahora por Tacna, Girón Tacna. ¿Cómo se llama? Lucho Ortiz. Chochera. Y el final. Despabilate, chochera. Y sácale conejos en tu cuerpo. Oye, el final, ¿sabe qué decía el final, José? Oye, ¿cómo no hay un alambrito? Lo colgamos y con esa vaina y a Luchito lo empujamos y su yo que se queda. ¿Sí? Ese Luchito, pucha, que se mandaba, pe. Historias que hemos hecho. Ha hecho. ¿Trabajaste también con el pequeño Hans? Pucha, y no va a ser con ese. Lo levantaba Ike Santos. Le gustaba quedarse con Ike Santos. Pucha, que aquí, con Ike ya, caballero, nomás ya. Como socios. Ese es mi plan. A ver, baila, dice. Chay, que le decía, ya, vamos a tomar 2 cervecitas nada más, le dice. No, le dice, un poquito más, dice. Ya, canta, le dice, 15, ya está. Ya está. Ike Santo Vallarta. Me acuerdo que la mamita de Ike Santo Vallarta. Pucha, la mamita Victoria. Lo iba a buscar. Tanto recuerdo. A donde sea no se encontraba. Donde sea, ¿no? Y ya sabía dónde es el hueco, ya. Y a correazo lo sacaba de. Yo iba a ver un ensayo, me iba a ver, ya, ¿vas a tu casa todavía? Dice, ya. ¿Para qué están tomando? Decía, no. Qué grandes momentos, ¿no? Que no volverán. ¿Qué futuro le ves a la música tropical andina, hermano? Porque, no sé, a ser sincero, hermano, la música tropical andina, nuestra chicha, es como que está un poquito desplazado, ¿no? Nos falta hacer nuevas grabaciones y salgan otro grupo con nuevos estilos también, pero a la chicha no. Eso es lo que nos falta. Claro, mira, yo tendré imitadores de bastantes, pero el único lo que hacen los imitadores es cantar mis canciones nomás. No hacen como esos nuevos temas que pueden, ¿no? Todo es copia nomás. No hay temas, realmente no hay producción. Voy a un local, por ejemplo, allá en Juliaca, estoy tocando en un local, llego en otro local ya para mi turno. Corazón total. Igualito, total, ¿para qué me contratan a mí? Da ganas de decirle como el finadito Carlos Ramírez, un día, ¿sabe una anécdota, no? A Pato, ¿cómo se llama? Oscar. Osquita Gamarra. Dice, Bepe, ya para entrar, están cantando, dice, disculpando la palabra, ¿no? Dice, yo y ahora, ¿qué voy a cantar? ¿Qué chicha canto yo? Ahí está, ¿qué chicha? Es claro, pues. Porque vas a un local así, por allá. Ya, ¿qué es eso? Su madre, todos. Ya no hay grabación, pues. Sí, se ha devaluado la música. Así como imitador deben grabar nuevas canciones, así, entonces hacer respetar con sus canciones, ¿sí o no? Ya, esa es mi grabación y punto. Yo no canto tus canciones, ¿no? Meterle tecnología, meterle marketing, hacer un trabajo. Si hay nuevos talentos, también hacer cosas, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que estás manejando en estos instantes? ¿Por dónde estás caminando con Los Geniales? ¿Con tu grupo ya estilo G? ¿Sigues con tu grupo, no estilo G? No, Pumitán y Los Geniales. ¿Sigues ahora con Los Geniales? Ya, con Ike tengo una arreglaron con Ike Santos Vallarta. Porque hasta trabajando. último Ike Santos tenía la marca, ¿no? Tenía la marca. Ahora ya estamos trabajando ya normal. Ya será 3 meses que yo arreglé con Ike. Ya he ido a visitarla a su casa y bonita. Claro. Ya algo. ¿Para qué? Lo más pelearnos? salomónico y lo más dable, hermano. Sí. Y así. De entrando más provincia. Porque acá es un poquito más, mucha competencia. Acá en Lima está. Mucha competencia. Está Aparte de los locales, cómo están, a veces amenazas, distorsiones.
Más provincia sur peruano, Juliaca, Puno, Ilave, Julio, todos sitios, Cusco. ¿Quién es tu primera guitarra? Seguimos con Freddy Flores. Con Freddy Ahí Flores. está conmigo, así. Dígalo, que es también la original, pues, ¿no? Que con ellos hemos... Implica mucho en el éxito Claro, la no, primera sí. guitarra, ¿verdad? Ahí estamos. Es base La fundamental. dedicación, todo. Implica el trabajo en conjunto también de los músicos. Se fue el finadito, mi mano derecha que ha sido Luchito Solís, se fue también. Pero ahora casi estamos, de todos los fundadores, yo y Freddy, nada más, en el grupo ahorita. Ya no hay. Ya no hay. Y una nueva generación. Nueva generación, ya no hay. Es importante también que Sí. puedas sacar nuevos valores, Sí. sacar nuevas voces. Hay bastantes chicos que están saliendo. ¿Cuántos hijos tienes, nuevos. Andy? ¿Yo? Sí. Yo tengo 4 hijos. ¿Alguno de ellos sigue tu camino? Mi hijo Andy, ¿Canta? sí, pero con su trabajo, pero lo llevo también, cuando descansa lo llevo. Pero los días sábados, domingo a veces. ¿Cuántos trabaja. años tiene él? Tiene 32 años. ¿Le gusta la música Sí. chicha, la música tropical andina? Le gusta. ¿Qué tal? ¿Qué Sí, tal? bien. Ahí está, más trejo. Puede ser tu legado. Ojalá Dios quiera. Sí. Yo creo que se tiene que trabajar en ese sentido, hermano. Claro. El gran legado que estás dejando a la música tropical con los geniales, con tu voz, con tu estilo, no puede perderse. Claro. Y ahí tienes a tu hijo. Ahí está. Y a los nuevos valores que también asumo están con los Sí. geniales ahora. Hay bastantes nuevos chibol que han salido. Ahí estamos trabajando para que la puntualidad es lo importante. ¿Sabes? Que la puntualidad donde va a llegar tal hora. ¿Te acuerdas cuando dije que me citaba a 3 de la tarde en Centro Lampa? Yo a las 2 estaba allá. 2 de la tarde. Mientras los otros no llegaban todavía. El único que no era puntual era él, porque nos citaba a las 10 de la mañana en su casa, salía a la 1. ¿No? Un saludo grande para nuestro amigo Ike. Siempre hay que maletear a los amigos, ¿verdad? Oh, si no, ¿cómo? No. Eso recuerdo que no hemos olvidado, yo comenzaba. Claro, yo pues. comenzaba en la radio esos años. ¿No? Imagínate, y claro, hay una gran escuela de música, especialmente de música tropical andina, que nos acercaba más a nuestro pueblo. Lo vive hasta ahorita. Lo vive. Quiere seguir grabando. Lo vive. Ujú. Sin grabar no puede estar, dice. Le gusta, pe. Ahí está, pe. Eso es lo más importante. Yo quiero felicitarte, Andy, por este momento. Ojalá podamos reunirnos un día con Aline, un Claro. día con Vico. Bonitos puede ser, Y ¿no? poder hacer una, Claro. una mesa redonda acá y dialogar, ¿no? Las experiencias, las proyecciones. Porque en las redes sociales eres un boom, Andy. Se te ve bastante, tus Gracias. videos. Gracias. ¿Vas a grabar? ¿Tienes Sí. temas en mente? ¿Qué proyecciones Con Freddy tienes ya en mente? estaba, el año que viene empezar a grabar ya, pe. Ajá. A hacer temas nuevos y el estilo mismo. No irnos a otro estilo, porque el estilo siempre ha sido el estilo muy bien. Por supuesto, Claro. sí. Ese es el estilo que ha sido impuesto. Y a los que siguen imitándote, pues bueno, ¿qué le dirías a ellos? No, que siguen imitando, pero que graban sus canciones propias, pues. Es importante grabar propio para que la gente, el público ¿no? ¿Tú tienes temas propios, Sí. Andy? ¿Has escrito algunos Hay temas? temitas que hemos grabado y ahora también vamos a hacerlo. ¿Qué temas, por ejemplo, tienes que son de tu autoría? Hay el tema que hemos dado teoría, familia interesada. Después el otro que hemos hecho, otro temita que grabé con Geniales, Tomando Para- por ti. Ujú. Para el otro año, entonces, tenemos novedades con los Claro, geniales. vamos a hacer video, grabaciones, eso es lo que le gusta al público. Ahí estamos pensando qué hacer con Freddy, con la primera guitarra. Tú sabes que el estilo, pues, ¿no? Claro. A raíz de la agrupación. Es el estilo muquillaullino. Claro, y no va a ser. A veces otros dicen, no, yo soy el estilo muquillo, no saben ni dónde están. Ni dónde queda Claro, Muquillaullino. no, ni dónde queda muquillo, ni saben la historia, y sacan su librito todavía, su libro, las historias. No saben ni. Son escritores. Ah. Son escritores también. Andy, felicitaciones. Gracias. Realmente gracias por permitirnos acercarnos a tu vida, conocerte mucho más de todo. Tú sabes que el tiempo queda corto en un programa como es Cuéntamelo Todo y que nos permite acercarnos a ídolos de verdad, de carne y hueso, como eres tú, Andrés Vázquez, que ha marcado generación tras generación toda un estilo, una tendencia de música que estoy seguro jamás se va a extinguir, Andy. Gracias. Si quieres manifestarte, decirle algo al público aquí a través de las cámaras Bueno, de Amor. Gracias a ti, Gilbert,
Gracias, amor, y el programa lindo, ¿cómo me dices? Cuéntamelo todo. Cuéntamelo todo. Te dice Andrés Vázquez, el Pumita Andy, la voz papá del estilo G. Muchas gracias a ti, Hiller, y a todos. Me lo has contado todo, ¿no? Ya hemos contado todo. Después nos falta todavía mucho. Y un agradecimiento a la señora Gloria Guaringa. Gracias. Que te acompaña en todas las circunstancias. Perfecto, tiene que ser Ella es así, la sí. que hace los contratos. Ella es lo que se la lleva Que todo. recibe los adelantos. Un aplauso para Andrés Vázquez, el Pumita Andy, presente aquí en Amor TV Digital y el podcast Cuéntamelo Todo. En cualquier momento estamos retornando. Gracias Natalia Arquínigo, Edwin Quintana y todo el equipo, al señor Raúl Arquínigo y a toda la gran familia que ama lo nuestro, lo mejor de nuestro folclore y nuestra música tropical peruana en Cuéntamelo Todo.